La serpiente vino y le dijo cosas, y Eva entró en conversación con alguien que no tendría que haber entrado. Satanás significa adversario, el que da una versión contraria. Adversario, una versión contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado voces que nos han paralizado, nos han neutralizado? Pero hoy vengo a conectarte con la voz del Padre otra vez, que dice: yo soy suficientemente bueno en ti. Y no quiero que seas igual a nadie, quiero que seas lo que yo quiero que seas. Cuando yo recibí, ese para mí fue mi llamado. Y me conecté, que yo no voy a ser la voz, yo soy una voz. Dios me llamó a ser una voz, que puedo cantar, puedo escribir, puedo predicar, puedo pastorear. Hoy mi mayor carga es discipular personas, discipular naciones, trabajar en el proceso de iglesia que afectan ciudades, pero discipulando. Y lo que te debe guiar no es ni tu necesidad personal de lograr algo, ni lo que la gente espera, sino qué es lo que la voz de Dios te está guiando. Y te conecto con Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Todo hijo tiene el derecho a escuchar la voz del Padre. Los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. La palabra vocación aparece en Efesios 4, versículo 1. Si tienen ahí para anotar, Efesios 4, versículo 1. Dice: yo pues, dice Pablo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y es lo mismo que vengo a rogar a cada uno en el nombre de Dios. Cuando un apóstol ruega, es porque es como una directiva de Dios. Les ruego que alineen su estilo de vida a la vocación que Dios les ha llamado. No vivan por sus gustos personales o por las oportunidades, sino por la vocación de Dios. Puedes tener, escuchen eso, oficios laborales, empresariales. Un oficio de trabajo es una cosa, una vocación es otra cosa. Pablo, el apóstol Pablo, su vocación era ser predicador y apóstol, pero su oficio era fabricar tiendas. Y siempre que él necesitaba, él hacía tiendas para poder desarrollar su vocación. Que sepas la diferencia entre oficio y vocación y que no lo confundas, para que puedas desarrollar la voz de Dios, aunque tengas un trabajo secular. Mucha gente a veces dice: no, porque mi vocación es adorar a Dios. Y está pensando que adorar es cantar. Pero si Dios te llamó a adorar, es todo lo que hagas bien para la gloria de su nombre, eso le adora. Vocación. Identidad. El desarrollo de la identidad, número 1, tiene que ver con vocación. Número 2, entender la medida y la esfera. Diga conmigo: medida. En propio Efesios 4, verso 7, dice, Efesios 4, 7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sé fiel con la medida que tienes hoy. Jesús dijo: esperen en Jerusalén una medida, una esfera. Entonces afectarán Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque la medida crece de acuerdo a tu fidelidad. Por favor, escuchen eso. Una persona fiel no es una persona perseverante. Escuchen eso, porque yo puedo perseverar en algo que no era la voluntad de Dios. Fidelidad es medida. Fidelidad es comprobada por si yo estoy ejerciendo fielmente la medida que Dios me dio. Jesús fue fiel en toda la casa de Dios, dice Hebreos 3, porque Él obedeció su medida. A mí me toca esta parte y voy a hacer esa parte. Imagínense cuántas cosas Jesús podría hacer. Jesús podía mandar fuego a los soldados romanos. Jesús podía hacer que muchas cosas pasaran sin la cruz. Pero Él dijo: ¿cuál es mi medida? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Es eso? Yo voy a hacer mi parte y el Padre hace su parte y después la iglesia hará su parte. Pero que cada uno sea fiel a su medida. Si todos los que estamos acá son fieles a su medida, entonces vamos a vivir la plenitud de Cristo en la ciudad. En el nombre del Señor.
pido al Señor que aumente espíritu de sabiduría y revelación, que sepas la medida fiel en tu casa, fiel en la región donde Dios te dio. Entonces, si el Señor permite que tu esfera vaya creciendo y que sea fiel, pero la esfera solo crecerá de acuerdo a tu fidelidad. Fiel en lo poco, también serás fiel en lo mucho. No esperes ser fiel solo en lo mucho si no aprendiste a ser fiel en lo poco. Ya voy a terminar. El último punto. Me salté alguito ahí, pero trascendencia. La identidad incluye vocación, medida y trascendencia. ¿Qué quiero decir con trascendencia? Que Juan el Bautista, una voz del que clama en el desierto. O sea, el clamor era de Dios, la voz era de Juan el Bautista y él tenía una medida, era en el desierto. Escuchen eso. ¿Saben lo que era predicar en el desierto? No sé si alguien aquí ya fue a Israel. Yo fui algunas veces por la gracia de Dios, justo en el lugar donde Juan el Bautista predicaba, 36 kilómetros de Jerusalén, lleno de moscas. Ni camellos llegan ahí. Ahora donde se hace el bautismo en Río Jordán es todo armado para el turismo, pero no era así en la época de Juan el Bautista. Era un lugar difícil de estar, que solo había langostas y lograban miel y las abejas le picaban. Y estaba vestido de piel de camello, parecía un loco. Pero escuchen eso. Pero él fue fiel. ¿Dónde tengo que estar, Señor? ¿En el desierto? En el desierto voy a estar. No era una iglesia con aire acondicionado y no tenía los mejores invitados de la ciudad. Pero donde estaba la voz, ahí iba la gente. La gente iba a donde estaba Juan el Bautista. Porque él no estaba buscando las oportunidades, estaba buscando ser fiel a la medida que Dios le dio. Creció en el desierto, se fortaleció en el desierto y Dios lo prosperó en el desierto. Quizás el lugar donde estás hoy te representa un desierto espiritual y el Señor te dice: sé fiel a tu medida, solamente responde a la voz del clamor de Dios y serás respuestas para las soluciones que nadie puede solucionar. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está siguiendo? Entonces él dijo: preparen el camino del Señor. Y de repente dice: y todas las personas, todos los ojos verán la salvación de Dios. Venía a Juan el Bautista los religiosos, venía a Juan el Bautista los soldados, venían a Juan el Bautista los publicanos, que eran los funcionarios de gobierno. Las multitudes venían a él y decían: Juan el Bautista, ¿qué haremos? Porque quien tiene la voz de Dios tendrá respuestas para su generación, no solamente para el sistema religioso, o sea, el sistema policial de aquel tiempo. Decían: no sabemos qué hacer. Y Juan el Bautista, un tipo vestido de piel de camello que vivía en el desierto, tenía respuesta para ellos. Porque quien tiene la voz gobierna. Quien tiene la voz gobierna. Escucha, si tú tienes la voz de Dios, te van a buscar y te van a encontrar donde quiera que estén. Basta de que busquen la iglesia solo para votos. Ahora los políticos nos van a buscar porque tenemos la voz de sabiduría. Sabremos, recuperaremos el así dice el Señor para nuestra nación. Que tus hijos sean profetas posicionados, que manifiesten el gobierno de Dios. Y que no nos negociamos, no nos traicionamos, no nos corrompemos, sino que valoramos la voz y la medida que Dios nos ha dado. Y esa es nuestra trascendencia. Cuando tú eres fiel a la voz y a la medida, el único resultado de trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Algo que excede tu vida. Algo que va más allá de lo que tú hiciste, de lo que tú dijiste. Jesús dijo: yo me voy, pero el que cree en mí hará obras mayores. Eso es trascendencia, que aunque cuando Jesús no estaba, su obra seguía creciendo. La obra de Dios no comenzó contigo ni va a terminar contigo. Si eres fiel a tu voz, a la voz de Dios y a tu medida, eso va a trascender, afectar a tus hijos, los hijos de tus hijos, a tus discípulos, a gente que quien sea afectado por tu vida va a ir más lejos y más rápido. La mejor forma, escuchen eso, de crecer no es que tú seas más fuerte y que tú seas más sabio, sino que tú te multipliques en otros. Eso es trascendencia. Jesús dijo: yo me voy, pero la historia sigue. No les dejaré huérfanos. Les dio su espíritu, les multiplicó la esencia. Vengo a hablar a los que están en este lugar. No olvides de quién eres. Jamás te olvides de quién eres. Pueden ponerte el nombre que sea. Belsasar le pusieron el nombre de Daniel.
y le decían mago, astrólogo, hechicero en Babilonia, pero por dentro él dijo: yo sé quién soy, soy un profeta de Dios en este lugar. Esther fue llamada por Babilonia, Esther por el imperio persa. Esther significa estrella. Pero benditas son las Esteres, la Esther que logra que no se olvide de tener un Mardoqueo. Podés estar dentro del palacio, pero no te olvides de quién te puso ahí adentro. Todos los que tienen trascendencia, que quieren multiplicarse en otros, es porque han tenido buenos padres, buenos discipuladores. Un buen padre es el que aprendió a ser un buen hijo. Todo Esther necesita un Mardoqueo. Todo Eliseo necesita de un Elías. Todo Timoteo necesita un Pablo. ¿Y vos quién tienes? ¿Tú quién tienes en tu vida? Que respetes la autoridad de otros, que eso multiplica la gracia de Dios en tu vida, para que otros respeten la autoridad de Dios en tu vida. Hay gente que exige honra, pero nunca honró a nadie. Hay gente que exige amor, pero nunca aprendió a amar. Y que el verdadero amor es sacrificial, es dar y no querer exigir ser servido. Y necesitamos líderes, padres, madres que aprendan a darse por sus generaciones, porque aprendieron sujeción de autoridad y aprendieron los límites que Dios pone. Un matrimonio es un límite dado por Dios. La iglesia local es un límite dado por Dios. ¿Cuánta gente menosprecia los límites de Dios? No, yo lo voy a hacer a mi manera, yo también puedo escuchar la voz de Dios. Y hay gente que quiere hacer a su manera, está corriéndose del límite, de la esfera, de la medida que Dios ha dado. Pero cuando eres fiel a la voz, a la medida, entonces tu vida será trascendental. En el nombre del Señor. Si dejaste de escuchar su voz, si dejaste tu medida y perdiste el propósito, hoy vuelves a tu esencia. ¿Ya le pasó que pusiste en el GPS, no sé qué usas, Google Maps o Waze, y lo pones el destino a donde quieres llegar? Eso se llama predestinación. Pusiste West Palm Beach, iglesia, instrumento de tu gloria, pero en la mitad del camino se te fue la conexión y entonces tomaste un camino que no deberías tomar. Eso te hace perder tiempo. Él puso un destino para cada uno de los que estamos acá. Pero muchos de nosotros hemos perdido la conexión de su voz y hemos tomado caminos que no deberíamos tomar. Creemos que estamos yendo por buen camino, pero ya no es el destino que Él había dicho desde la eternidad. Hasta que vienes a una reunión como esta y el Señor despierta tu espíritu y te vuelve a conectar a la señal. Y te vuelve a recordar: quiero que llegues a ese destino, no a lo que te conviene en el camino, no a donde te acomodaste. Bueno, a la vida me trajo hasta acá, las circunstancias hicieron que yo tomara esas decisiones. Hoy el Señor te dice: vuelve a conectarte a mi voz, vuelve a descubrir el destino que yo escribí para tu vida. Antes de la fundación del mundo, antes que estuviera en el vientre de tu madre, te vi como profeta a las naciones. Yo ya tenía un destino para tu vida, para tus hijos. Los hijos de tus hijos heredarán naciones. No desistas de mi voz, no desistas de mi destino, dice el Señor. ¿En qué tono estamos? En mí. ¿Podríamos bajar a re? Porque mi voz está... Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Lo que estamos cantando al comienzo. Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Quiero que le digas al Padre ahí donde estás: despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy, hazme recordar quién soy. Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy,
hazme recordar quién soy. Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy. Hazme recordar quién soy. Escucha, escucha. ¿Por qué cantamos hazme recordar? Porque nuestra alma es olvidadiza. Escuchen eso. El pecado es amnesia espiritual. El pecado es amnesia espiritual. Adán y Eva comieron del fruto y se olvidaron de quién eran. Se olvidaron de la gloria de Dios. Y el pecado va más allá de la perversión sexual o de un acto inmoral. Es estar en un camino que no era el tuyo. Es hacer algo que no deberías hacer. Y el Señor te dice, vuelve a recordar quién eres. Vuelve a recordar el camino. Vuelve a recordar lo que yo te predestiné para llegar. Vuelve a recordar que eres lo que eres por la gracia de Dios. David decía, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque David sabía que su alma se olvidaba a cada momento. Pero David escribió en el Salmo 40, dice, en tu libro está escrito todo acerca de mi vida. David descubrió que había un libro, una biografía en el cielo acerca de su vida. Salmo 139 dice lo mismo. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritos todos mis días. En el nombre de Jesús oro para que tus ojos espirituales se abran y que veas el libro de la vida, que veas lo que Dios escribió para tu vida, para tu destino. No eres un fruto de un accidente. No eres una consecuencia de la crisis mundial. No eres un fruto de migración. Porque todos se fueron, te fuiste. Conéctate con la voz de Dios. Vuelve a recordar quién eres y hacia dónde estás yendo. Eres un hijo que estás provisto por el Padre. Estás protegido y tienes un propósito. Vamos, levante tu voz y diga, hazme recordar quién soy. Despierta mi espíritu. Despiértame para tu voz, Señor. Despierta en mí tu voz, hazme recordar quién soy. Hazme recordar quién soy.